al margen de tu estatus de hombre político y de segunda autoridad política de Bahía Blanca, sos una persona con una mirada social, vos conocés, no es la primera vez que estás en política, es decir, hay una continuidad, antes fuiste concejal, si ser presidente del consejo, y fuiste opositor y ahora sos oficialista. Quiero preguntarte, ¿cuánto hay que avalar los números de un instituto o del INDEC en este caso? Mira, permitime por ahí disentir con vos en que el INDEC de Macri o el INDEC de Cristina. Me parece que el INDEC es un organismo que tiene que tener independencia. Bueno, eso es lo que debería ser. Es lo que debería ser y me parece que es lo que se está llevando a cabo con la gestión del presidente Macri. Permitime descreer ahora y en 6 meses darte la razón. No, está bien, pero digamos, uno habla de estadísticas y es durísimo hablar de estadísticas porque atrás de esa estadística o de esos porcentajes estás hablando de gente, de millones de argentinos. Pero no nos olvidemos que hace un año Aníbal Fernández nos decía que había un 5% de pobreza. Hace un año, julio de 2015. No, por eso mismo digo... Decía que estamos mejor que Alemania. Que es muy difícil creer en el INDEC, porque en definitiva, al margen de los gobernantes, es el mismo. El de Cristina que el de Macri. Como institución, sí, es muy poco creíble. No, mira, pero yo creo que tiene que haber una decisión política de la actual gestión de poner las cartas sobre la mesa, de hacer un diagnóstico. En definitiva, si vos estás enfermo, necesitas que te dé un diagnóstico certero para en definitiva poder llevar adelante un tratamiento. La negación sistemática que se llevó a cabo sobre la inflación, sobre los índices de pobreza, que se llegó a decir el ministro Kicillof, el exministro Kicillof, que no los medía para no estigmatizar. Fueron palabras de él hace no tantos meses. No vamos a decir la cantidad de pobres que hay para no estigmatizarlos. ¿Y cómo? Si vos no tenés, una cosa impresionante. Si vos no tenés una estadística, si vos no sabés, digamos, qué grupo de gente, cuánta gente es la que está en un estado de vulnerabilidad, ¿cómo le vas a solucionar el problema? Sí, o cómo vas a hacer para que mejore la realidad de esta gente. No, es que no lo vas a hacer. Me parece que es totalmente antipático desde lo político dar una noticia que realmente duele, que en Argentina tenemos un 32% de personas que están en la pobreza. Es duro, es políticamente incorrecto, pero me parece que un jefe de Estado tiene que plantear, digamos, precisamente políticas de Estado claras, y la medición, las estadísticas son importantes, porque no solo para atacar la pobreza, las estadísticas que tenemos pueden ser en problemas de salud o en cuestiones de déficit de infraestructura. Si nosotros no tenemos ese diagnóstico, si no mensuramos, ¿cómo vamos a poder abordar las soluciones? Es buena variedad de opinión. Nicolás, venimos hablando hace un tiempo del rol del Consejo Deliberante y de los concejales particularmente. Se le pide mucho al concejal, yo también le pido al concejal, que se meta en cuestiones de seguridad. De hecho, han tenido una reunión con el intendente Héctor Gay en cuestiones de relación con la falta de seguridad o la inseguridad. ¿Hasta dónde puede un concejal modificar algunas cuestiones relacionadas con la falta de seguridad? Sí, lo que pasa es que hablar de seguridad implica muchísimas cosas. Primero, hablar de inseguridad es hablar de cuestiones multicausales. Muchos, digamos, está íntimamente ligado a más policía, a digamos, más cámaras. Muchas veces cuando dicen inseguridad recurrimos a esta cuestión de que, bueno, necesitamos más patrulleros, de mejorar las cárceles. No siempre la respuesta. Es una parte, ¿sí? Pero claramente, digamos, la inseguridad que estamos viviendo hace mucho tiempo en Argentina, que ahora se reconoce, que dejó de ser una sensación, que es algo que preocupa, ¿sí? Que también está relacionado con lo que hablábamos recién del INDEC. Se reconoce, sí, hay problemas de inseguridad y digamos, lo que estamos viendo los bahienses, quizás con la violencia en muchos de los hechos que estamos viendo, que no está exente nadie, probablemente tenga un denominador común, que es la droga, ¿sí? Que hasta hace muy poco tiempo también se decía que Argentina era un país de tránsito. No, Argentina no es un país de tránsito. No, aquí se cocina droga, hay droga. Y esto responde también, o sea, si querés, tiene también una relación con una degradación de nosotros como sociedad, porque tiene que ver con la falta de proyectos, tiene que ver con la falta de exclusión, con la falta de educación, con faltas de política de Estado en determinados ejes que son a largo plazo. Y yo creo que la educación es la única que equipara. Y la educación es clave, la única superadora. Porque es la que te da libertad, es la que un individuo con educación puede elegir
qué hacer, y son herramientas que te da para la vida, la educación, el deporte. ¿Están atados un poco los concejales respecto a lo que pueden, entre comillas, solucionar respecto a las cuestiones de seguridad? Por eso, volviendo a, digamos, a uno de los aspectos que puede ser el abordaje de combatir la inseguridad, vamos a la cuestión, si querés, más de prevención. Digamos. No podemos dejar de lado que la seguridad es una facultad, digamos, es una competencia de la provincia, ¿sí? Porque las fuerzas de seguridad, o sea, la policía depende de la provincia, el servicio penitenciario. Al margen de la creación de la policía local, es así como lo decís. Los concejales, o sea, Pero a mí me preocupan los robos de Bahía Blanca. Es decir, el otro día escuché incluso al secretario de Seguridad decir que en materia de robos lo mismo que hace un tiempo. Y la realidad es que uno que vive en la calle y que particularmente trabaja en los medios no pareciera ser así. Lo que pasa aquí que, a ver, hablar de cuestiones estadísticas frías también, porque vos le vas a hablar de una cuestión estadística a una persona que fue víctima, y qué le vas a explicar. O sea, no podés venir con este planteo. En definitiva, lo que te trasladó el secretario de Seguridad son los números que, digamos, que surgen de las estadísticas de las fiscalías de Bahía Blanca y del jefe departamental de Bahía Blanca.